que queda claro ahí la razón por la cual pues sale este personaje polémico, Adrián Marcelo. Y hay una empresa especialista en consulta pública que se dio a la tarea de comparar, así como lo hacía Nora Bucio en este sondeo en la calle, pero bueno, pues ya con un poco más de elaboración a nivel nacional y analizando también redes sociales, pues el impacto de ambos fenómenos, la Casa de los Famosos y Adrián Marcelo y la reforma al Poder Judicial. Le aprecio mucho a Andrea de Anda, CEO de Ojiva Consultores, creadora de Capicia, que me tome esta llamada telefónica. Andrea, te mando un abrazo. Gracias por estos minutos aquí en MBS. ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poco de este estudio que hicieron y de estas comparaciones que hay en estos dos temas sociales. ¿Cuál es el interés de los mexicanos comparando uno con el otro? Fíjate que para nosotros en la empresa es un fenómeno bien interesante descubrir qué es lo que le interesa a la gente, ¿no? Y cómo podemos enmarcar las conversaciones para que la gente preste atención a lo que estamos diciendo. Curiosamente y por azares del destino suceden estos dos fenómenos prácticamente al mismo tiempo. Entonces, a primera hora del día, déjame compartirte algunos datos, revisamos ¿qué había generado más conversación en redes sociales? Las redes sociales no son otra cosa más que un reflejo de la realidad, de lo que estamos conversando, de lo que estamos hablando, de lo que nos importa, de lo que queremos ver, ¿no? Entonces, en algunos datos nada más así a bote pronto, hubo sobre la reforma al Poder Judicial, hablando que hay un montón de actores políticos y mediáticos que están publicando el tema, hubo 123,000 cuentas o personas que publicaban al respecto. Pero cuando hablamos de la salida de Adrián Marcelo, hubo 575,000 personas. Anda. Estás hablando de una diferencia enorme, ¿no? Casi 5 veces más, ¿sí? Casi 5 veces más. Ojo, la discusión, yo no la seguí las 24 horas que duró, la discusión duró 24 horas y la salida de Adrián Marcelo sucedió después, ¿no? Entonces, es significativamente la conversación. Y ojo, las reproducciones de los videos de cada uno de estos temas, todo lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial tuvo 1.8 millones de reproducciones. Todo lo que tiene que ver con la salida de Adrián Marcelo tuvo 32 millones de reproducciones. Estamos hablando de que esto acaba de ocurrir, porque digo, al final de cuentas amanecimos el 4 de septiembre con esta información, o sea, amanecimos el día de ayer con esta información y destaco esto último que remarcas, Andrea. O sea, la reforma llevaba todo el día. Y lo de Adrián Marcelo fue al final, o sea, inclusive en competencia de tiempo, lo de la Casa de los Famosos es muy pequeño en comparación de la reforma, pues que ya llevaba un buen rato. O sea, para medir a lo mejor en unos días más, ya que haya tenido un poco más de información y se hayan movido más cosas, seguramente el número pues va a ser todavía más diferente, o sea, más fuerte, más poderoso hacia el fenómeno de la Casa de los Famosos. Claro, y además déjame compartirte algunas de las cosas de las que se hablan de un tema y del otro, y por qué de repente uno es más relevante en términos de la gente. Fíjate las menciones que hay alrededor de la salida de Adrián Marcelo y tú me compartirás qué tanto podemos pensar que es relevante para un ciudadano común, un usuario común. Se habla de minimizar la depresión, se habla de violencia de género, se habla de feminicidio, se habla de un montón de temas que están pues en el sentir de los usuarios, ¿no? Leía un par de tweets de gente que decía, Adrián Marcelo minimiza la depresión cuando hay 3.6 millones de personas en México diagnosticadas con depresión, ¿no? Habla él de ataques con agua hirviendo y yogurt a una de las participantes cuando México tiene unas cifras de feminicidio enormes. Estos son comentarios textuales de usuarios de redes sociales. Sin embargo, cuando estamos hablando de la reforma al Poder Judicial, se utilizan, la gente que está publicando el tema habla de cosas como Estado de Derecho, inversión extranjera, apología del delito, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué le gusta a la gente conversar? No es que sea más interesante, más relevante o no, es que a lo mejor no está en la agenda de lo que a los usuarios en Internet realmente les importa y les interesa. El estudio que hacen es interesantísimo justamente porque puedes entrar a esta nube de palabras clave. Las anoté: depresión, feminicidio, estos ataques, el tema que tiene que ver con violencia de género, y pues claramente está muchísimo más aterrizado, que es uno de los grandes problemas que se tiene en el Poder Judicial, que es uno de los grandes problemas que se tiene con la política en general.
hablan en chino, hablan en otro idioma, hablan en términos que no entiende o que no entendemos la mayoría y que nos termina por alejar. Creo que tocas un punto clave, no es que una cosa sea más importante que la otra, sino que hay una cosa que está hablando en el idioma masivo y hay otra cosa que le está hablando a un circulito muy pequeño, Andrea. Y imagínate tú que toda la conversación en torno a Adrián Marcelo casi la podemos enmarcar en violencia de género, ¿no? Sí. 7 de cada 10 mujeres, según cifras públicas, han sufrido o hemos sufrido violencia de género. Pues evidentemente eso nos impacta y nos interesa ver qué es lo que está haciendo. Aunque no sigas la Casa de los Famosos, vas a tuitear al respecto porque te sientes aludida. Ahora bien, tuve la oportunidad de ver parte de la sesión y vi la intervención de una diputada de Querétaro que se llama Tania Palacios. En un momento de su intervención mencionó cómo afectaría la reforma al Poder Judicial a las mamás que están peleando su pensión alimenticia. ¿Cuántos cientos de miles de mamás serán esas? Y entonces, cuando enmarcas tu posicionamiento en algo que verdaderamente le importa a la gente, la conversación se detona. Entonces, a mí no me gusta culpar a los usuarios de que si sabes o no sabes qué es la reforma, no es la reforma, qué es la Casa de los Famosos. No, es nosotros o más bien los comunicadores, los políticos, las televisoras, pues tienen la responsabilidad de comentarlo y explicarlo en los términos que a las personas nos importan. Andrea de Anda, CEO en Ojiva Consultores, gracias por regalarnos estos minutos aquí en MBS Noticias. Oye, y entiendo que se puede consultar este y otros estudios de Ojiva Consultores en su página de internet. Claro que sí, los pueden consultar. Vamos a seguir publicando sobre el debate de la reforma, sobre el interés que tiene la gente sobre esos temas públicos. Y tal vez más adelante, pues igual vale la pena, si tú así lo decides, pues platicar un poco cuáles son las consecuencias reales de la conversación digital en torno a la toma de decisiones de una televisora o pues de la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, ver qué tanto están escuchando lo que la gente les está diciendo a gritos en redes sociales, ¿no? Que de hecho Televisa emitió, no sé si un comunicado, una declaración en torno a ese tema, ¿no? O sea, hace relativamente poco señalaba ante la salida de Adrián Marcelo, pues justamente que están muy atentos a lo que diga su audiencia. Yo de repente no lo creo. Ajá. Mira, hay un autor que se llama Joe Trippi que dice que el Internet es el último lugar donde la democracia tiene una oportunidad. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, en uno de los reportes que ya publicamos, ¿no? Que el 48% de los usuarios en redes sociales están a favor de la reforma al Poder Judicial y el 50% en contra, pero te pones a ver el detalle de por qué están a favor y por qué están en contra, me pregunto si realmente lo estamos leyendo, porque entonces quizá defenderíamos o atacaríamos de forma distinta. Estamos defendiendo lo que nosotros queremos, defendemos ya sea de la Casa de los Famosos a quien nosotros seguimos o ya sea se está defendiendo lo que quieren y no lo que la gente quiere que defiendan. Si realmente leyeran a detalle la conversación digital, el debate sería otro. Platicaremos de ese tema y de muchos más si nos das oportunidad. Andrea, un gusto poderte escuchar y conocer a través de este espacio y estamos al habla si nos das oportunidad. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y un saludo a toda tu audiencia. Gracias.